Chao, Graciana. ¿Cómo estás? Cuídate. Buenas noches. Gracias, diputado. Bueno, usted no piensa como No, yo no pienso un diputado, como el diputado. Pero bueno, pero se llevan bien. a ver, tenemos claras diferencias, pero tenemos la posibilidad de discutirlas civilizadamente. No puedo decir lo mismo ¿De quién? de todo el PRO. Ah, de todo el bloque. Pero- Usted también tiene zonas que le irritan más. Hay sectores más irracionales, claramente. Sobre todo, a ver, yo tengo esta condicionante, y es que en general mis opiniones tienen que ver con mi desempeño, con mi tarea de ser abogada. Entonces, suelo no, a ver, me fastidia bastante, en términos de que se informa mal, cuando se desconoce las etapas procesales, cuando se da por probado cosas que no están probadas. Sí, hay principios. Yo tengo esta certeza, y es que el gobierno de Mauricio Macri, en materia judicial, fue un tremendo retroceso para el Estado de Derecho, porque abolió las características propias del Estado de Derecho en un proceso. La presunción de inocencia, que está en la Constitución, el principio de juez natural, que también está en la Constitución. Digo, hay cuestiones que nos son muy caros a los argentinos, porque después de la dictadura, reconstruir el Estado de Derecho nos llevó mucho esfuerzo y mucho trabajo. Entonces, que de pronto se deroguen tácitamente esas garantías, a mí me preocupa como abogada, me preocupa como argentina, me preocupa como hija de perseguidos políticos. Yo nunca imaginé que iba a tener que pedir por la libertad de presos políticos. ¿Usted considera que los que están presos Creo están que hay presos muchas por eso? personas que son presos políticos. Por ejemplo, ¿quién? Milagros Sales entró en una causa como presa política, porque no había condena y ninguna de las causas en ese momento tenían el nivel de presunción necesaria para que estuviera detenida. Estaba protestando y la detuvieron. Y de hecho luego fueron acumulando prisiones con el tiempo. Entró como una presa política y eso está mal. Digo, si lo mismo le pasara a Margarita Barrientos, yo diría exactamente lo mismo. Si Margarita Barrientos es detenida por estar protestando porque no le llegó comida al comedor, también estaría mal detenida. No tiene que ver con quién es la persona, Santo, tiene que ver con la conducta. ¿Y quién otro preso político estima usted que está como preso político y no porque cometió delitos? Lo que pasa es que yo no soy abogada en todas las causas. No, ni en todas no. En unas cuantas sí. En muchas sí. Bueno. No quiero, a ver, me pasa esto. Yo voy a decir un nombre y va a ser un nombre de alguien que es cliente mío, entonces que conozco la causa. Y va a ser injusto para quienes no son defendidos míos, que tal vez también lo sean. Yo creo, voy a decirte esto, toda persona que está presa sin sentencia firme, a priori es una prisión que debería ser cuanto menos revisada. Sobre todo cuando estamos frente a preventivas como las que estamos, donde, digo, lo que durante estos años dijimos, esta causa está mal, no nos están dando las pruebas, porque eso nos pasa, Santo. Yo voy y pido una prueba y el juez no me la concede. Entonces, digo, pienso esto, en el caso Chicone, yo que era la defensa de Amado Vudú, junto con el doctor Rúa, pedimos una pericia económica, que en un delito como el que se le imputaba a Vudú, que era cohecho, es de rigor. No nos la dieron. Entonces, ahora estamos apelando en casación, miren, señores, y aparte, esto no nos lo dieron. La Corte acaba de decir lo mismo en la causa de obra pública. Es decir, ¿cómo un abogado como Veraldi va a pedir varias medidas de prueba en una causa como obra pública y el tribunal le va a rechazar la mayoría de las pruebas? Entonces no hay derecho a defensa, Santo. Si no podés, a ver, la culpabilidad o la inocencia no son cuestiones de fe. No, para nada. Son cuestiones que tenés que probar. Ahora, si como defensa no te dejan probar, entonces, ¿qué tipo de juicio tenés? Yo lo pasé con Chicone. Yo fui a un juicio donde sabía la sentencia desde el día 1. No me dejaron producir la prueba, pero además, al mismo tiempo que se estaba preparando la sentencia, uno de los miembros de ese tribunal estaba negociando con el gobierno ser trasladado, no es que había concursado, ser trasladado a la Cámara. Y lo dijimos, señores, es un escándalo. Garabano está negociando con este juez
su traslado a la Cámara. Y Garabano está diciendo en los diarios que lo quiere preso vudú. Traigan al otro juez, todos los tribunales tienen 4 jueces. No lo hicieron. Es muy difícil. Bueno, pero tampoco se puede negar que hubo casos de corrupción. Mirá, yo creo, a ver, la corrupción no es un tema de fe. A ver, me parece que hay cosas mejor probadas. Que José López no ha podido explicar cómo tenía los 9 millones y que a lo largo de estos años ha ido cambiando sus versiones, incluyendo la última que le aceptó Bonadío como arrepentido en la causa Cuaderno, para ver si lograba involucrar a Cristina. Digo, José López ha cambiado muchas veces sus versiones y tiene 9 millones que no ha podido explicar de dónde han salido. Me parece un caso donde estaría más probada un acto de enriquecimiento ilegal. Y por ejemplo, cuando alguien cobró una ruta y no la hizo, o la dejó por la mitad, y la cobró, ¿no es un caso de corrupción? A mí me parece, yo digo, si te estás refiriendo a la causa de vialidad, yo ahí tengo una diferencia. El informe de vialidad que hizo Iguacel apenas asumió en vialidad dice lo contrario. El mito que la ruta no está terminada no se refleja en ese informe de auditoría que hizo Iguacel, donde dijo, las rutas están avanzadas y aquellas que no han logrado terminarse está justificado porque no se terminó. Voy a darte un ejemplo. No es fácil asfaltar en una zona que está congelada. ¿Me explico? Sí, estoy atento. De hecho, dice en el informe de auditoría, yo no soy abogada de esa causa, pero fui un tiempo, dice claramente la conclusión, no hay muestra de sobreprecio. Lo dijo Iguacel, no es que lo dijo una auditoría pagada por el kirchnerismo. ¿Y la justicia qué dice? La justicia se da cuenta que no dice nada, porque esto está pasado, esto nos pasó. De que llegó el macrismo, un grupo de jueces, no todos, pero un grupo de jueces, tenían una misión, que era, esto no solo pasa en Argentina, era hacer una suerte de sujeción política del opositor político, atrás de la vía judicial. Por eso se explican las prisiones preventivas. No, la prisión preventiva de todos los sectores señalan que no corresponde. Es que también de otros sectores que son opositores a ustedes. Por eso, pero yo voy a hacer toda persona, mira, si mañana, voy a darte el mismo ejemplo, si mañana pusieran en una prisión preventiva, en las condiciones en las que fueron puestos, presos, funcionarios kirchneristas, ahora le pasara a los macristas, yo estaría en el mismo lugar reclamando por la libertad de esos funcionarios macristas. ¿Y usted cree que si gana el kirchnerismo no va a tener que decir eso varias Hay una veces? diferencia. A ver. El país que vamos a tener que reconstruir, porque el macrismo ha lastimado el país en cuestiones bastante esenciales. Yo pienso algo que a mí me aterra. El 23 vence la moratoria que permitió a un montón de amas de casa acceder a una jubilación. Y eso a mí no me parece una fiesta, por eso no considero acertado el comentario que hizo Ubaldo, dijo era una fiesta. No, no era una fiesta. Las vacunas no son una fiesta, la jubilación de los que trabajaron toda su vida en la casa no es una fiesta. Son cosas necesarias para que la sociedad funcione. Pero creo que son tantas las cosas que vamos a tener que reconstruir y aparte es distinto. El peronismo no tomó revancha con los 30.000 desaparecidos, mayoritariamente peronistas. No ha sido revanchista. El peronismo no es revanchista. No lo es. ¿Y cómo explica entonces la derrota electoral? Creo que hubo errores políticos y creo también que son ciclos. Mira, hace muchos años yo fui a estas cosas extrañas por culpa de un amigo. Yo soy de Rosario Central. Bueno, algún defecto siempre se puede tener. Pero yo soy sanjuanina, con lo cual... Sí, que es rarísimo. Por eso le digo, es raro. Es un chino, pero... Es un chino. Es un chino, yo lo sé. Y me acuerdo de haber ido en el 2008, no, ¿cuándo fue la audiencia de la ley de medios? 2012. En el 2012, 2013, a ver un partido con mis amigos a Rosario. Y que venía la inminencia y que un amigo dijo, mira, yo siento que Rosario, que Santa Fe, no se cansó del socialismo, que el ciclo no está concluido. Yo me quedé pensando en el concepto y me parece que es acertado. De hecho, tuvo razón, porque ganó el macrismo en gran parte del país, pero en Santa Fe se mantuvo.
Me parece que también son ciclos políticos. Y yo sé que vos podés no compartirlo. Yo creo que hubo una construcción de sentido que demonizó al kirchnerismo y a sectores del kirchnerismo que influenció en la opinión pública. Por supuesto que sí. Amén de ello, a ver, ¿Qué errores políticos, por ejemplo? y yo te voy a decir para mí, a ver, no te olvides que yo soy abogada. Sí, no, ¿cómo me voy a olvidar? No. No, digo, porque mi perspectiva... Ni pienso en No, pero olvidarme. digo, yo no sé mucho no sé tanto de economía como para hablar de los errores económicos. Yo sí sé que en materia judicial la promiscuidad entre servicios de inteligencia y justicia, que yo lo decía cuando era funcionaria, no es que ahora lo digo, lo dije siempre, pero fue un escándalo y nos dio estos jueces que luego fueron visitados por servicios de inteligencia que respondían al macrismo. Digo, no es ocioso que en la causa de Dolores, en cuanto uno escarba un poco, digo, habla un arrepentido, habla un testigo, una vez que la persona empieza a testificar, aparece la AFI o aparece seguridad. Digo, pasa en todos los casos, es una constante. Y es tremendo eso, es tremendo. Digo, D'Alessio mismo, el mismo D'Alessio, es muy tremendo porque da cuenta de un sistema de relaciones, a mí, de armado de causas, pero sobre todo de relaciones espurias, al margen de la ley, que claramente se consolidaron, digo, se construyeron antes, y a mí eso me preocupa mucho. Digo, no es menor, mira, voy a hablar nuevamente de causas que yo conozco. En la causa de Chicone, la primera denuncia la hizo un ex agente de inteligencia, que aparte era el jefe de Centeno, que también había pasado por esos lados. Es decir, no estoy diciendo, quiero ser clara, el armado siempre remite, siempre termina en agencias de inteligencia, en fuerzas de seguridad, termina ahí. Bueno, pero el kirchnerismo en esto no tuvo éxito. Yo creo que hizo un intento muy tardío con la reforma de la ley de inteligencia, pero que ya era muy tarde. Creo que debería haber sido antes. Lo sostuvo mucho tiempo. Sí, yo creo que sí, demasiado. Mucho tiempo. O sea, Debe ser difícil intentar un cambio profundo en esto porque está muy arraigado. Bueno, está arraigado, yo siempre recuerdo esto. Esto no empezó, la relación promiscua entre servicios de inteligencia y justicia empezó con más allá que de haber habido antes, se hizo crónico con el regreso de la democracia y con dos casos que son emblemáticos. La tablada y AMIA. Son dos casos emblemáticos porque la investigación se derivó en los servicios de inteligencia. Por eso es imprescindible una policía judicial. No pueden investigar más. Pero también llama la atención, como nadie se ha dado cuenta que José López se llevaba dinero. Y yo no puedo decir... Pero la verdad, digamos... No lo sé. Sí, no es un señor que agarró y se llevaba $22 que le habían quedado de un vuelto, sí, entiendo. Digamos, un atleta además, ¿no? Campeón olímpico, de tirar bolsos con millones de dólares por encima del muro. A ver, no los tiró por encima del muro. Vos sabés que cuando ves el video, lo saca el auto... No, cuando veo el video es la segunda parte. Lo tiró y después, para trasladarlo hasta la puerta, los tomó. No sé, porque en el auto se ve que lo saca del auto. Yo es la parte que se hizo pública, ¿no? Yo recuerdo la gente que lo vio, porque casualmente lo vio alguien, ¿no? Que también tuvo después sí, la que pasó. Es curioso porque la persona que llamó para denunciar que esto estaba pasando nunca apareció. No está en la causa. Pero sí apareció. No apareció la persona. No habrá aparecido en el juzgado. No apareció. Nunca lograron localizar a la persona que llamó y hizo la denuncia. Pero entonces, ¿qué lo estaban siguiendo? No sé. Primero no se lo pusieron. No. Sí, pero sí, claro. A ver, López en el primer momento, esto lo contó el fiscal Federico Delgado, que me acuerdo lo contó ya te cuento, hace poco nuevamente, dijo, no, el dinero yo lo tenía, lo tuve en un sobretecho debajo del tanque de agua que perdía, por eso el dinero estaba mojado y evidentemente después dejó de contar. Y hace poco, cuando López trató de cambiar su versión para acogerse al régimen de arrepentido que daba Bonadío, salió a decir, no, el dinero me lo trajo Fabián Gutiérrez, que era un ex secretario de Cristina, que lo desmintió, por cierto, Gutiérrez. Pero
Y yo entonces me dio orden de llevarlo a tal lado. Y Delgado dijo, mire, el dinero estaba mojado. De las pocas cosas que tenemos probadas, una es que el dinero estaba mojado. Y en 3 días no se moja así el dinero. Mira que recién lo sacó. ¿Qué? Y no se fugó de casualidad. No se fugó. No sé. Yo Fue a tengo San Fernando. En San Fernando había un avión sanitario había despistado. Entonces San Fernando estaba imposibilitado de operar. Bien. Como una medida precautoria que se toma el protocolo del control aéreo. Porque siempre se dijo que allí había un avión que lo estaba esperando para llevarlo afuera. Ah, no lo sabía. Digo, yo lo que sé de esa causa es lo que he logrado leer. Está bien. No. Digamos que tuvo un inconveniente de último momento para revolear el bolso por arriba de otro muro. Bueno, un muro o otra frontera. Sí, otra frontera. Pero ese es un caso para mí que me parece que... ¿Nadie se daba cuenta de eso? Es difícil que nadie se dé cuenta. Y te hago una pregunta. Sí. Bueno, vos sos un señor que está felizmente casado, pero supongamos aquellas personas que no lo están. Es como decirte, no te dabas cuenta que te engañaba. A ver, hay cosas que a veces pasan y que hay alguien que hace un esfuerzo para que no te enteres y tal vez ese esfuerzo a veces funciona. Yo siempre digo esto. Aquel que me diga, que me pregunte, ¿no te dabas cuenta? Digo, bueno, ¿vos no estás seguro que tu mujer o tu esposo, tu compañero o compañera no te engaña? Digo, no es tan fácil darse cuenta. Ahí no coincidimos. Yo no digo que sea fácil, Estamos hablando de cantidad de dinero que conocemos, porque la llevó al convento. Bueno, sí. Nadie tampoco puede dar la garantía que es el único dinero que tenía. Estoy de acuerdo. No, porque eso tampoco existe. Exactamente. De hecho, él ni siquiera ha dicho la fuente de ese dinero. Te dijo la política. Es lo mismo que decir claro, Aurelio. Sí, exacto. Es Soy lo mismo. come folianito. Es la indeterminación total. Pero a mí me parece que, bueno, por lo visto sucedió. Sí, esto está clarito. Ese caso... No, por eso, por lo visto sucedió. Digamos... Mira, yo he sido funcionario muchos años, Santo. Sí. Brava, ¿eh? ¿Qué? ¿Sí o no? No está mal ser bravo. Yo nunca sentí que fuera brava. Ah, no sé eso. No, puede ser que usted no lo sienta y que los demás lo sientan. A ver, a mí me pasó esto. En el momento... A ver, a mí me tocó formar parte de un equipo que hizo un gran desafío, no solo para el gobierno, sino para la democracia, que era sancionar una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Y a mí esa ley me importaba. Y se me iba la vida. Se me iba la vida en poder hacerla bien, que se aplicara, ganar las causas. No es brava. A veces es... Vos pensás que había demasiados intereses en que esa ley no funcionara. Una ley, sí. Hay intereses en toda ley. Por eso, pero en esa había intereses muy grandes. Por ejemplo, yo era muy estricta en no dar excepciones. Pues decía, el problema de la ley de dictadura, además del corte totalitario, era que incluso algunas cosas que habían sido razonables, porque la habían copiado de la ley norteamericana, que estaba bien, después se habían llenado de excepciones. Entonces, cuando las leyes se llenan de excepciones, dejan de ser leyes y se vuelve un colador. No regulan nada, porque tiene tantos agujeros que todo se escapa. El mejor ejemplo es la cantidad de licencias. Había empezado como una excepción para permitir una transferencia accionaria y había terminado siendo la formación de grandes grupos empresariales que tenían muchísimas más licencias de las que autorizaba la ley. Eso era un escándalo. Pero para hacer una ley nueva que estuviera bien, no había que hacer excepciones. Y muchos venían pidiendo la excepción. No era endurecer, era mantener el espíritu de la ley. También se interpretó que la ley era contra determinado grupo. Yo no... A ver, yo no... ¿Así claro? Sí. A ver, voy a decirlo en estos términos. Si yo hago una ley contra la violencia de género, es probable que cualquiera que sea un golpeador de mujeres sienta que esa ley es contra ellos. No, es contra la violencia de género. Yo me acuerdo en la audiencia en la Corte que me dijeron, ¿por qué esta ley contra Clarín? En la pregunta de la Corte. Digo, no, mire, esta ley es contra los monopolios y las posiciones dominantes de mercado. Clarín tiene una posición dominante de mercado, pero ¿qué hacemos? ¿No la regulamos? Está claro, si usted ve toda la legislación del mundo, todos regulan las posiciones dominantes en materia de libertad de expresión y acceso a la información. ¿Y sabes por qué?
porque construye sentido. La democracia moderna se juegan en eso. En las democracias de Grecia era un grupo chico que decidían sobre lo que conocían. Nosotros no decidimos sobre lo que conocemos, decidimos sobre las cosas que creemos que conocemos a través de los medios. Hoy se enteró de esta reunión de Cristina Fernández de Kirchner. Pero sí, claro que claro, sí. no, así que no, porque... No, es que sí, bueno, me enteré que sí. y lo festejé. Por más abogada que sea. Ah, ¿por qué lo festejó? Y a mí me parece muy importante que el peronismo esté unido. ¿Usted cree que Labaña se unirá, por ejemplo, si es peronista Labaña? Yo no lo conozco tanto a Labaña, fue un buen ministro de gobiernos peronistas, no sé su identidad partidaria, no lo conozco como militante, lo conocí como un muy buen ministro de gobiernos peronistas. Pero a mí me parece importante que los dirigentes mayoritariamente tiendan a unirse. Digo, a mí me entristeció que en esa foto no esté Pichetto, que a esa hora estaba con Frigerio. Está bien, son decisiones. También es peronista. Sí, claro. Bien. Y entonces, De hecho, hasta Frigerio podría haber estado, que también es peronista. ¿usted cree que es peronista, Frigerio? Eso es lo que dicen. Yo no lo conozco a Frigerio ah. personalmente. ¿Y esto es la antesala del lanzamiento de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que es la antesala de la candidatura del peronismo. No sé quién va a ser. Ah, bueno, eso es una respuesta de abogada. No es una Sí, respuesta que dice la sí. verdad. No, la verdad, no. Primero, vamos a ser claros, hasta hoy no se había fotografiado con todos ellos. Con Claro. algunos que tampoco se llevaron bien. Exacto. ¿O no? Bueno, pero esa es la política, la posibilidad de Claro, acordar. la política es el arte de lo posible y de lo imposible. Yo creo que es el arte de lo posible. De lo posible, queda mejor, ¿no? No, aparte me parece más real, porque vos por la política no podés derogar la ley de gravedad. No, Lo obvio. cual sería imposible. Claro. Pero con la política sí podés hacer cambios que son posibles. Tal vez sean difíciles. Claro, los pero cambios no- son difíciles. Pero no imposibles. Me parece que decir que es el arte de lo imposible es poner una cualidad mágica, es como la... Y si no fuese Cristina Fernández de Kirchner una candidata, ¿usted qué le parece quién puede ser? Ajá. Ah, me pones en un problema. Y sí, de eso trabajo. Sí, claramente. ¿Sabes cuál es mi problema? Yo ¿Cuál? te voy a decir que si no fuera Cristina, Sí. la persona que me parece que podría ser no agradecería nada que yo lo nombre. Que no se lo agradezca, si no tiene por qué agradecer. Es que es alguien que yo quiero mucho. Ah, pero el amor es más grande, es más El amor- fuerte. El como amor dicen. siempre es más fuerte. Es más fuerte. Si el amor no es más fuerte, estamos en un problema. Ajá. Siempre debe serlo. Conocido, no es un... Y- Y sí. Pero no me vas a hacer un juego mentira. Yo te quiero decir algo. Sí. Yo sé el juego, porque aparte yo de ser abogada sé de comunicación y de clase en comunicación. Claro. Y No, sé que yo me no, estás yo- conduciendo. No, yo no. Ay, no va, el juego mentira-verdad no va a No, funcionar. no es mentira, verdad. No es mentira, verdad. No me sonsaques. Le haría un flaco favor. ¿Y es flaco? Le haría un flaco Ahí favor. también sería bueno saber si es muy flaco, ¿no? Porque uno dice flaco por ahí, cariñosamente, lo estoy diciendo como una... Pero, a ver, Un yo estigma, te voy a ¿no? decir una cosa. A mí no me preocupa. A mí, cada vez que me quieren invalidar los argumentos, lo primero que me dicen es gorda. Ah, Y yo le digo, decime algo que no sepa. sí, claro. Porque- Decime otra cosa, porque Claro. eso no me ofende. O sea, yo quiero que sepas que yo, antes de ir a dar esta charla, me pinté, me vestí, o sea, Sí. y que tengo sobrepeso me doy cuenta, decime algo original. Y agrego, y sobreviví una adolescencia con sobrepeso. O sea, que nada de lo que vos me digas me va a afectar. Bueno, no reunir antes o después de la candidatura, a ver quién es. Si es Cristina o esta incógnita que usted ha plantado hoy. A mí me parece que podría... A ver, vos me preguntás a mí quién yo quiero. Sí. Yo, en primer término, me gustaría que fuera Cristina. También asumo que Cristina acaba de perder a su mamá, tiene a su hija enferma, perdió a su marido y tal vez no sé si tiene ganas. También sé que es un animal político, o sea, es como a mí cuando digo, no hago más esto, hay semanas que no quiero trabajar más. Ahora, Ya en esa semana, ¿no? pero es esa semana. Claro. Al día siguiente, que no tengo audiencia 3 días seguidos, digo, che, ¿y cuándo cae la próxima apelación? Ya me falta lo que me da combustible para estar viva. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Nos vamos a reencontrar el próximo martes. Usted que hizo una charla, una tarea periodística, usted póngale la etiqueta que quiere. Ahora las conclusiones sáquelas solo, como siempre. Sin nadie que le diga hay que pensar así, de esta forma o de otra forma, pienso así porque tengo que quedar bien con alguien.
De eso tenemos muchos, de los que quedan bien por algo. Siempre hay intereses. Siempre. Si no los hubiera, Sí. no sería... No estaríamos Tampoco nosotros. estarías vos y tampoco estaría yo. Así es. Muchas gracias.